Invitamos al ex viceministro, actual diputado por el kirchnerismo, Roberto Feletti, gracias por venir. Buenas noches. Y al ex ministro de Economía, candidato a presidente, Ricardo López Murphy. Ricardo, vos también gracias por venir. No, gracias a usted. ¿Por qué tenemos que prestarle atención e interesarnos en este proyecto? Y bueno, suponemos a priori que Ricardo estás en contra y Roberto lo apoyás. El que quiera. Como gusten. Roberto. Una reflexión que tiene que ver por ahí, y que tiene que ver con el bloque anterior. Yo escuchaba una serie de críticas al gobierno de no haber reformado cuestiones de los 90, ¿verdad? Caso en los transportes. Bueno, aquí vamos a reformar un ícono ya no solo de los 90, casi de los 70, que es el enfoque monetario de la balanza de pagos. Es decir, la posibilidad de que Argentina empiece a caminar un sendero en el cual pueda tener una moneda que sea reserva de valor, que sea autónoma del funcionamiento de su balanza de pagos, que pueda el Banco Central orientar en parte, no en todo, y cubrir la falla de mercado en la asignación crediticia, que se pueda avanzar en orientar inclusive por esa vía el proceso de inversión. Creo que estamos pensando de un modo distinto, es decir, que Argentina vuelva a pensar una economía mucho más especificada respecto de años de dolarización donde parecía que todo peso que se emitía, si no tenía su respaldo en dólares, iba caminando a precios, cosa que no ocurrió si uno mira la realidad. Entonces, acá tenemos una reforma interesante de la Argentina. A ver, yo no, Marcelo es economista, y Ricardo también, pero yo no. Quiero ver si entendí bien. Hasta ahora, por la ley que se va a derogar, cada peso que es circulando tiene que tener un equivalente en dólares en Fue casi una Banco concepción, Central. digamos, Una desde, concepción. desde fines de los 70. Ante ¿no? la idea de que ante una corrida se podía mostrar que había respaldo porque los dólares estaban en el Banco Central. Liberar este condicionamiento... Los hechos, recordemos que con esta ley no hubo prestamista de última instancia en el 2001. No, está bien. Yo lo que quiero entender es, el sentido de lo que vos decís es que liberado este condicionamiento, los dólares del Banco Central se pueden utilizar para orientar el crédito en alguna... No, los dólares del Banco Central, las reservas del Banco Central pueden ser usadas como están siendo ahora, para enfrentar cualquier ataque especulativo contra nuestra moneda, porque hay un mundo turbulento, para ser aplicado, y lo dice explícitamente, el pago de obligaciones con el exterior, como se ha venido haciendo, y fue una política exitosa en estos 2 años. Simplemente eso, lo que hay es otra posibilidad, que es la creación primaria de dinero, no necesariamente, no estrictamente tiene que estar atada a la cantidad de dólares que hay. Cantidad de dólares que hay. Está claro. Es decir, se puede emitir para generar otro tipo o orientar parte del crédito, como hoy está pasando. Ricardo. La Carta Orgánica que tenemos hoy ha sido reformada por el kirchnerismo, o sea, ha sido el gobierno de este signo el que inventó el concepto de reserva de libre disponibilidad, o sea, las reservas que excedían la base monetaria. ¿Qué es lo que ocurrió en este tiempo? Han tenido déficits muy grandes, déficit del gobierno, y han estado usando las reservas. Las han estado usando de manera intensa. Han agotado el margen de reserva de libre disponibilidad, hoy las tienen negativas y no tenían más espacio, entonces ahora, en vez de reserva de libre disponibilidad, disponen de todas las reservas. O sea, van a usar las reservas que el Banco Central ha acumulado y están dispuestos a, básicamente es el corazón del proyecto, a utilizar ese mecanismo, ese recurso, en última instancia, que le da estabilidad al sistema financiero y monetario argentino para financiar el sector fiscal. Ese es el corazón del proyecto, no es lo único. Yo diría, el proyecto además va, en mi opinión, a oscurecer la información que proviene del Banco Central. Nosotros tenemos un grave problema con la información pública. No tengo que mencionarle a usted el problema que tenemos con la medición de inflación, con la medición de las cuentas nacionales. Nosotros tenemos un problema que nos ha vuelto motivo de burla y escarnio a nivel internacional. Yo creo que este proyecto, al debilitar el mecanismo de responsabilidad del Banco Central frente al Parlamento, va a agravar este problema. Y por último, volvemos a una cuestión que existió muchos años en la Argentina. No hay ninguna novedad en esto.
una carta orgánica muy parecida a esta, la que la Argentina tuvo durante varias décadas, que nos llevó a la hiperinflación. Y en esa carta orgánica estaban los créditos dirigidos que supongo yo informarán al capitalismo de amigos como ha ocurrido en otras áreas de la economía nacional. Varias cosas a favor de estos años, digo, ya que hablamos del crédito. Digamos, si miramos el Banco de la Nación Argentina, en este periodo tiene la morosidad más baja del sistema, o sea que no hubo crédito dirigido. Recordemos lo que pasó en el pasado con, por ejemplo, el Banco de la Nación en cuanto al crédito dado a los amigos. Hoy no pasa eso. Así que no hay ninguna razón para que eso se piense que vaya a ocurrir. Sí creo que hay que pensar que el esquema de una emisión o política monetaria estrictamente y permanentemente atada al nivel de divisas, lo que generó es un proceso de dolarización en la Argentina y la pérdida de su propia moneda. Y la gran ruptura de contratos que hubo en el 2001 era precisamente porque había una bimonetización sin los dólares. Déjame preguntarte de la siguiente manera. No es el uso de las reservas. Mercedes marcó del Ponte ahora y los presidentes del Banco Central del kirchnerismo antes. Y estuvieron haciendo política monetaria, usando las reservas, Congreso mediante, para pagar deuda. La pregunta concreta es... Que fue exitoso, digo, no hubo ningún desmadre. Por eso mismo, la pregunta, planteo, ¿no? Con esta nueva carta orgánica, ¿qué va a poder hacer Mercedes Marcó del Ponte del Banco Central que no podía hacer hasta ahora? Tiene una mayor autonomía respecto del funcionamiento del mercado de dinero para, por ejemplo, orientar el crédito en aquellos lugares donde ¿Por qué no lo puede hacer ahora? ¿Por qué no lo puede hacer ahora? Porque hay límites en la actual Carta Orgánica respecto a la política monetaria. Pensemos que Argentina, con esta lógica de los programas monetarios y demás, que no es cierto que no va a dar información, está previsto explícitamente que la dé, tampoco es cierto que se pueda hacer cualquier cosa con las reservas, tampoco es real. Digo, no hay ninguna previsión de eso. El manejo de la política monetaria durante todo este tiempo fue una política monetaria de agregados, es decir, de números grandes, cuánto se podía emitir en función de las reservas, y eso era lo que se informaba. En este esquema, como puede hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos, como inclusive puede hacer el Banco Central Europeo o el Banco Central de Brasil, puede manejar más autónomamente de distintas variables la necesidad de medios de pago. Puede orientarlo, es decir, explícitamente en los objetivos de política monetaria está que los medios de pago se compatibilicen con el nivel de actividad interna. Esto se vino haciendo... Como dice Ricardo, el corazón de esto sea poder utilizar más reservas para pagar deuda. Pero en ningún lado de la reforma se plantea eso. Es más, se dice explícitamente que el nivel de reservas está asociado y plantea prácticamente las mismas objetivos en cuanto a su uso que están hoy vigentes. En ningún lado se aumenta la capacidad de financiamiento al Tesoro. Tampoco es cierto que vamos a monetizar un déficit. Los límites son exactamente los mismos. Sí, lo que se le da es la posibilidad al Banco Central de manejar la emisión primaria e intervenir en el mercado de crédito de un modo distinto al que lo vino haciendo ahora, o que en parte lo hizo cuando se reformó el programa del 2010, el programa monetario del 2010, que era un programa monetario mucho más restrictivo y mucho más asociado a un enfoque bien monetarista de la economía. Ricardo, este es el cambio. El caso está ahí cantado. Ellos reformaron el programa monetario, hicieron lo que quisieron con el programa monetario con la actual carta. Imagínense lo que se viene con la nueva. O sea, en todo, ¿cuál es la lógica de las cartas orgánicas del Banco Central en Argentina y en todo el mundo? Es justamente poner un control muy severo sobre la posibilidad de la autoridad monetaria y fiscal de degradar la moneda como un mecanismo de financiamiento. Ese es el corazón del problema de los bancos centrales desde su creación. Entonces, lo que han hecho ahora es quitarle los límites, básicamente. Ahora, que van a tener que pagar deuda, pero eso es fácil de generar, por favor. Yo puedo generar 20 asientos contables para que puedan girar lo que se les ocurra. Digo, es muy fácil hacer eso. Convengamos que en el periodo que planteamos, 2010-2011, esta lógica de funcionamiento de la política monetaria son los periodos de mayor crecimiento de la economía argentina. Y convengamos que cuando la Carta Orgánica contuvo aquellos factores que los medios de pago debían adaptarse a preservar el empleo y a preservar
el nivel de actividad interna, también fueron momentos muy brillantes de la economía argentina. Pero justamente- Cuando se puso esto fueron los periodos que nos llevaron a la crisis del 2001. Y el problema es que Digo, se esta agotó carta el orgánica- margen. Ustedes han abusado de circunstancias favorables, se han gastado hasta la humedad, no les alcanzan los recursos, tienen un gran desequilibrio fiscal, no tienen cómo afrontar los servicios y la disponibilidad de divisas, por eso han puesto un control de cambio severísimo, por eso controlan brutalmente las importaciones y por eso ahora han quitado todo límite al uso de las reservas internacionales. Tienen un problema externo, tienen un problema fiscal y lo piensan financiar usando las reservas internacionales. Pero es muy fácil, esto lo vamos a Antes ver en los dijeron que lo próximos íbamos a meses. financiar haciendo un ajuste. Ahora dice que lo vamos a financiar usando las reservas. Digo, No, van a hacer las dos cosas. Van a hacer las dos cosas porque la fiesta que se pegaron el año pasado, ahora le han puesto al ajuste la el fiesta nombre la de baja el sintonía desempleo, final. digo. No, la fiesta seamos fue el justos. desborde que hubo La fiesta no en era- materia fiscal y monetaria que tiene consecuencias en materia de inflación, en materia de desequilibrio externo. Por eso han perdido el superávit en cuenta corriente, han perdido el superávit fiscal, porque si algo tuvieron de virtuoso, y yo creo que no hay que ser necio, hubo cosas que se hicieron bien, fue haber tenido Tuvimos durante algo. un tiempo importante superávit fiscal y Ah, bueno. superávit externo. Ah, En bueno. ese tiempo eso lo han perdido. Todavía lo y tenemos. No, no es cierto eso, no es verdad. Todavía Ustedes tienen cerramos- un cerramos. desequilibrio fiscal muy serio, que lo financian además emitiendo a tasas extraordinarias. Lo han financiado utilizando el Banco Central y no les alcanza ya darle a la máquina. Ahora necesitan además avanzar más sobre la reserva. Y le voy a dar un dato. Sí. La Argentina tenía 18, 19 puntos del producto en reservas internacionales. Todos nuestros vecinos están subiendo las reservas internacionales respecto al producto. Nosotros le hemos bajado 18, 19 puntos a 8 puntos del producto. ¿Y por qué hacemos porque eso? nuestro producto creció por encima del crecimiento de la reserva. No, porque se la están Si no es- gastando. no, Los ¿cómo demás la estamos países gastando han si tenemos subido, más que antes? los demás países han Perdón, subido hoy- fuerte la está reserva. bien, pero nosotros hoy Ustedes no la han afrontamos, subido, ustedes perdón, la han hecho caer. Nosotros afrontamos los pagos de deuda, sostuvimos los equilibrios externos y fiscal, Perdieron reserva. hicimos crecer la economía, Perdieron como reserva. perdón, si hicimos crecer la economía como no se vio, bajamos el desempleo, simultáneamente ganamos las elecciones. Ricardo, ¿qué Digo, nivel? estamos en un Hoy escenario... estamos en 47 mil millones de dólares. 47 mil de reservas. millones ¿Qué aproximadamente. nivel de reservas precisa Claro. una economía como la Argentina? Bueno, yo diría, uno podría 13 tomar, puntos del producto, uno puede usar como, primero, esas reservas están infladas. ¿Cómo están infladas? Están infladas porque se computan las reservas internacionales una serie de operaciones, déjeme decir, de mejora cosmética. O sea, se usan operaciones de pases internacionales para inflar las reservas. Se ponen en las reservas los encajes de los depósitos en dólares. Se ha generado ahí una suerte de mejora artificial de las reservas. Si uno saca eso, el ¿cuáles son nivel las de presiones reservas contra las internacionales reservas? A ver. que tiene la Argentina es marcadamente inferior al que tienen nuestros vecinos. Y es Pero marcadamente para las necesidades inferior. propias, más allá de lo que tengan nuestros vecinos, ¿cuál es el nivel que una Bueno, economía es como un Argentina tema requiere? opinable, es un No, tema por eso- opinable. bueno, por eso Es un opino tema eso. opinable. Yo en general tiendo a pensar que es un criterio razonable es cubrir las responsabilidades monetarias del Banco Central y sus pasivos financieros. ¿Y eso traducido a dólares cuánto es? Es una reserva superior a las que tenemos hoy, parecida a las que teníamos hace 2 o 3 años atrás. Cuando Roberto, nosotros cerramos, porque tenemos que ir debatimos, cerrando. cuando nosotros debatimos el uso de las reservas en el Senado, a mí me tocó llevar 6 escenarios posibles de reservas óptimas. El escenario más pesimista daba por debajo de lo que necesitamos usar, que eran 6 mil millones de dólares, usamos 5.600. El más pesimista, el más optimista daba 16 mil millones de dólares de reservas excedentes. Entonces, me parece hoy que lo que vamos a caminar, porque digo, si no parece que la Argentina no creció, que el desempleo no bajó, que la gente está totalmente Eso no es lo que equivocada. está en discusión. Está en discusión la Carta Orgánica del Banco Lo que Central. está en discusión hoy, bueno, precisamente hoy lo que nosotros vamos a hacer es desandar el camino de la dolarización del país, porque fue muy costoso para la Argentina estar dolarizado. Pero si eso no dolariza. ¿Puedo terminar? Costó
la crisis del 2001. Esta Carta Orgánica llevó a la crisis del 2001. Pero eso no... Esta Carta Orgánica llevó a la peor crisis del país. Lo que está en discusión no es la Digo, acá lo que estamos... No hay acá lo que está en nada de discusión es la capacidad... Acá lo que está en discusión es la capacidad del Banco Central... Perdón. Acá lo que está en discusión es la capacidad del Banco Central de hacer política monetaria en forma más autónoma, no absolutamente autónoma, del sector externo y más preocupado por el nivel de empleo y en mi opinión, lo que está en discusión acá, es utilizar las reservas internacionales para financiar el déficit público. Este debate continúa la semana que viene ya formalmente en diputados, ¿no es cierto? Así es. Gracias a los dos, Ricardo, Roberto.